No. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, vamos a iniciar otro nuevo tema que está relacionado con la organización, ¿ya? En esta parte de aquí vamos a realizar los temas de cómo saber organizarnos, cómo tener un buen manual de parte de la empresa para que la gente, para que en este caso en la empresa, puedan desarrollar correctamente el trabajo de la organización, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces el siguiente tema que trata sobre esa organización. En esa organización vamos a ver el organigrama. Ese organigrama, aquel que nosotros vamos a conocer, a desarrollar el trabajo de la empresa, ¿ya? También eso es algo muy importante para todos nosotros. Bien, vamos a iniciar entonces con el diseño de la organización. Ya está. A ver. Veamos esto. Vamos a ver la organización de la empresa. En este punto, lo que vamos a desarrollar es la estructura. Cómo se va a estructurar, cómo se va a desarrollar esos mecanismos de la coordinación y las partes que va a tener toda organización, área por área. Todas las áreas van a ser muy importantes, pero no va a tener ningún funcionamiento si estas áreas no trabajan de manera coordinada. La organización es como nuestro cuerpo humano. Tenemos la cabeza, que en este caso dentro de la cabeza está nuestro cerebro. Esa es la parte gerencial, aquella que genera las ideas, la planificación y todo lo que vamos a tener que realizar como actuación. Ahora, en la parte interna, ¿qué va a suceder? Tenemos
la médula espinal que está dentro de la columna vertebral. Esa columna vertebral va a ser muy importante para poder nosotros movilizar, tener el cuerpo con esa estabilidad en todos nuestros huesos, ¿no es cierto? Dentro de nuestro cuerpo se encuentran los órganos, el hígado, el estómago, el corazón, el vaso, la vesícula, los intestinos. Y cada uno de estos órganos cumple una función. Los pulmones para respirar, el hígado para justamente reciclar los alimentos que nos hagan bien y los que no se van al colon para luego pasar por el recto, ¿no es cierto? Entonces, cada órgano tiene una función. Y si uno de los órganos está mal, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo se enferma, ¿no? Enférmate del estómago, inclusive se va hasta tu cerebro y te sientes todo el malestar porque algo no está funcionando en ti. El hígado de igual manera, ¿no es cierto? La circulación sanguínea también, si algo no está bien, el que sufre problemas es el corazón. Y luego el corazón se va al cerebro. Es decir, de alguna manera todo está interconectado. Por eso todos los órganos deben estar en muy buen funcionamiento. Y de lo contrario, si un órgano está mal, obviamente todo el cuerpo desestabiliza, se siente mal, ¿no es cierto? Por eso la estructura organizativa tiene que ser así. Por eso tienen que ver su organismo, cómo funciona. Y lo mismo se tiene que hacer dentro de una organización, ¿ya? Ahí está la organización. Esa es la estructura de la organización. Esos son los mecanismos que todos nosotros debemos de tener en cuenta, ¿ya? Bien, luego tenemos que ver la organización como un sistema de flujos. ¿Qué es un sistema? ¿Mm? Es como nosotros tenemos el sistema sanguíneo, o en este caso el sistema circulatorio, el sistema óseo. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto, ¿ya?, de funciones. Cada hueso de nuestro cuerpo cumple una función, ¿no es cierto? De igual manera, las venas, las arterias que forman la circulación sanguínea, el sistema circulatorio, ¿no? Entonces, cada uno cumple una función y todo eso tiene que estar articulado, ¿no es cierto? Por esa razón, la organización es como esos sistemas que tiene que estar articulado para que le dé la fluidez de la acción. Eso se le conoce como un sistema de flujos. Es ahí donde se conoce como el flujograma. Nosotros tenemos que graficar ese flujo, ese sistema de flujo, esa actividad, ¿ya? Bien, para eso también vamos a conocer los parámetros de ese diseño organizativo. En el caso de los parámetros, es decir, cómo nosotros vamos a eh, condensar, cómo vamos a sistematizarlo, pero de una manera ordenada, con un criterio correspondiente. Ese criterio viene a ser el parámetro. Es decir, no, yo no hago una organización por hacer, todo tiene que estar medido. Y todo aquello que yo puedo medir se puede controlar. Ese es el parámetro, ¿ya? Es como tú. Imagínate, tú pesas 70 kilos y que subas 5 kilos, es decir, 75 estás pesando. ¿Qué sucede? Obviamente ya viene una preocupación, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Estoy subiendo de peso. Entonces, ¿cómo tú calculas si estás en exceso de peso? Ah, no, mi talla es 1,70, entonces yo debo pesar entre 70 y 72, pero ahora estoy pesando 75. Eso quiere decir que hay un exceso, ¿no? Y ahora, ¿subo o bajo? ¿Cómo es? Entonces pasa un mes, 2 meses y vuelves a 76, ah, estoy muy bien, ¿no? Y así sucesivamente. Pero si subo de 75 ahora a 80 y voy subiendo más, hay un problema. Ahí es donde necesito hacer el control. Ese es el parámetro que necesito yo para poder hacer ese diseño. En este caso, el bajar de peso. Lo mismo tenemos que ver en la empresa. ¿Cómo es ese parámetro del diseño organizativo para que nosotros podamos medirlo y controlarlo? Por eso ahí intervienen también los factores contingentes. ¿Qué es una contingencia? ¿Alguien escucha esa palabra? Contingencia. A ver si alguien lo define de repente. ¿Qué es la contingencia?
¿Alguien sabe lo que es la contingencia? Bien, la contingencia viene a ser como una especie de alternativa, ¿ya? Una alternativa. ¿Cómo es esto? Es como decir, yo tengo una idea y esa es la que voy a realizar. Pero ¿qué pasa si esa idea no se concreta o algo sale mal? Yo debo tener otra idea más, otra idea que me ayude justamente a realizar mi acción, pero que no me afecte también porque lo estoy pensando, ¿no es cierto? Es como el chico, digamos, se enamora de una, tiene 5 chicas que conoce, las 5 chicas le gusta, pero tiene a una que él pretende, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que esta chica no le hace caso, lo chotea o no tiene esperanza. ¿Listo, pa? Se va a la que sigue, ¿no? Y también esta chica le chotea. De ahí le sigue el tercero, ¿no? La tercera, digámoslo así, ¿no? Entonces, esa es la contingencia. ¿Se dan cuenta? La alternativa, ¿ya? Por esa razón. Entonces, esos factores también tienen que ver con la organización. Si un plan no me funciona bien, necesito utilizar otro plan. Como se dice, es como el as bajo la manga, ¿no? Y muchas veces no se sabe si por ahí puede estar el éxito. No necesariamente con tu primer plan está en el éxito. Así es. Es igual como todos nosotros. En mi caso, yo que, bueno, en este caso estudiaba periodismo, quería ejercer el periodismo, pero había mucha corrupción, hay que tener vara y muchas cosas más. Pero de ahí utilicé, en este caso, mejor dicho, estudié también lo que era marketing. Estaba dentro de mis alternativas en la carrera de ciencias de la comunicación y de ahí comencé a ejercerlo también y me gustó mucho, aprendí más y luego también fui capacitador, justamente como marketero capacitaba a un grupo de vendedores, a consultores y me di cuenta de mi destreza, ¿no? Esas habilidades de capacitador, hasta que luego se me dio la oportunidad de ser profesor. ¿Eh? Y así como profesor, he estado enseñando en diferentes institutos. Ahora, ¿qué es lo que hice? Bueno, voy a llevar mi maestría, pero en razón a la educación. Y me ha ido muy bien, ¿no? Hay otros profesores que se quejan, ¿no? Pero yo no me quejo, o sea, me siento bien, estoy contento con lo que vengo haciendo, ¿no? Entonces, eso es el factor contingente. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tuve una primera oportunidad, pero en la segunda, en la tercera, ¿no? Ahí es donde uno va encontrando las otras oportunidades. ¿Cómo? Por medio de las alternativas. Eso es la contingencia, ¿ya? ¿Se entiende, muchachos? Entonces, teniendo bien esta estructura, nosotros podemos organizar una empresa. Así es que acuérdense, la estructura organizativa, la organización como sistema, es decir, generar un sistema, tener los parámetros y luego tener las contingencias, ¿ya? Es decir, los planes secundarios. ¿Me dejo entender? Bien. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje de este tema? En primer lugar, entender los resultados que produce la función directiva de organizar. Por eso, hay que saber organizarnos y esto lo vamos a entender como resultado. ¿Qué es lo que medimos? ¿El proceso o el resultado? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué medimos? ¿El proceso o el resultado? El proceso. A ver, ahí está un dilema entre proceso y resultado. Bien, el proceso sí se puede estudiar, se puede evaluar, ¿ya? Pero si yo voy a hacer cambios, no lo voy a hacer durante el proceso, sino cuando ya terminó el proceso. Por eso necesito ver el resultado. En ese resultado sí me voy a dar cuenta si el proceso fue bueno o fue malo, o si necesita ser modificado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el proceso lo que yo voy a hacer es una supervisión, pero los cambios lo voy a ver cuando ya se da el resultado. A veces un producto puede ser bueno, pero me demoro más tiempo, pero puedo hacer que ese producto bueno sea en menos tiempo, entonces, ¿cómo lo hago? Ese es el proceso que yo debo de cambiar, mejorar. Eso se le conoce como el timing.
hacer que el tiempo sea, como dice, nuestro mejor aliado para la evaluación. Por eso hay que entender los resultados que se producen, que produce la función directiva cuando nosotros nos organizamos. La organización tiene que ser de esa manera, en las cuales la dirección se pueda dar, ¿ya? Otro, reconocer la importancia de la coordinación en todo grupo organizado y conocer los diferentes mecanismos de la coordinación alternativa. ¿Qué significa esto? Como ya les dije, la contingencia. Aquí se cumple la contingencia. Necesito yo alternativas que me puedan ayudar a hacer el funcionamiento del mecanismo que voy a emplear durante el proceso de la producción, ¿ya? Por eso también debo saber identificar y conocer las funciones de las diferentes partes de la organización. También tengo que distinguir entre las unidades de línea y las unidades de staff. Las unidades de staff se va a basar justamente en los directivos. Es decir, nosotros tenemos toda la plana directiva. Esa directiva están todos los gerentes, gerente comercial, gerente general, gerente ejecutivo, el gerente de ventas, el gerente de producción, gerente creativo, etcétera. Tú puedes poner todas las gerencias que tú deseas. Sin embargo, se necesita distinguir entre todas esas líneas y sus funciones. Por ejemplo, si yo tengo un gerente comercial, tiene que ir ligado con el gerente de ventas y con el gerente de marketing. Entre los tres, esa es la unidad staff. Y entre los tres gerentes, tienen que armar el plan estratégico que luego va a ser ejecutado por el gerente de producción y el gerente ejecutivo. Así como también al final las decisiones lo va a tomar el gerente general después de haber evaluado todos esos proyectos, ¿no es cierto? Por eso ahí tenemos que hacer esa distinción entre estas unidades de línea, ¿ya? Conocer y saber y elaborar un organigrama. Nuestros organigramas pueden ser diferentes. Ahora vamos a conocer los tipos de organigrama. Nosotros tenemos que evaluar la situación. Dentro de la situación empresarial, es decir, de la empresa en la que estamos trabajando, elaboramos el organigrama. Puede ser de manera lineal, horizontal, circular, mixta, etcétera. Tenemos que saber elaborar y cuándo aplicarlas. Ahí sí se va a manejar según como ustedes crean convenientes en la empresa. No necesariamente la empresa tiene que fijar un organigrama y de los otros nos vamos a basar, porque muchas veces, no, los gerentes se encargan de eso. No, nosotros también lo podemos hacer siempre y cuando sea adaptable a nuestras capacidades. También que sea modificable a nuestras habilidades, tanto la nuestra como la de nuestros operarios. En razón a ello, al gerente se le dice, ¿sabe qué? Esto es lo que tenemos que hacer y el gerente es el que tiene la última palabra. Por esa razón, hay que saber conocer y elaborar dichos organigramas, porque lo que buscamos aquí dentro de una empresa es que haya una fluidez de la actividad en la producción, ya sea producción, sea servicio, pero que la actividad sea más rápida, más fluida. Cuanto más rápido nosotros podemos atender a un cliente, producir en este caso, algún producto, mejor va a ser la eficacia, la eficiencia en el resultado. Porque lo que nosotros tenemos que buscar aquí es la producción óptima, ¿m? La optimización. Ya, bien. Después tenemos que saber diferenciar entre la organización formal e informal. ¿Cómo es la organización formal? Justamente aquella que está establecida. ¿Por medio de qué? De un manual. Está establecida por el organigrama o flujogramas, ¿ya? Pero la informal no. La informal no tiene ningún documento. Es simplemente yo tomo las decisiones y lo organizo como crea conveniente. A veces es improvisado. Pero en el formal no. En la formalidad nosotros lo que vamos a tener es un cambio, ¿ya? Pero establecido. Es decir, hay un establecimiento de toda la forma en cómo debe trabajar la producción. En cambio, la informal no, ¿ya? Otro, conocer los diferentes flujos que interrelacionan todas las partes de una organización. Eso sí, los flujogramas se van a dar en las diferentes áreas. Sin embargo, este flujograma es la que nos va a interrelacionar todas las partes de la organización, ¿ya? Otro es saber definir e interpretar los parámetros que determinan el diseño de los puestos. Esos parámetros, es decir, las mediciones o las métricas, también les pueden conocer así, se determina según el diseño del puesto. No es lo mismo tener un operario en producción que tener un operario en servicio, en atención al cliente.
No es lo mismo tener un puesto en el caso de del gerente de ventas que el gerente de marketing. Tampoco es lo mismo ya un marketero que un publicista. Los dos trabajan de la mano, pero los dos tienen criterios muy diferentes. Tienen un perfil muy diferente. Claro que el marketero va a conocer lo que hace la publicidad y la publicidad va a conocer lo que hace el marketero, pero ambos van a tener cargos y también actividades muy diferentes, ¿ya? Otro es conocer los elementos que van a caracterizar todo departamento y aplica los diferentes criterios de departamentalización. La departamentalización también va a ser muy importante. Cuando las empresas comienzan a crecer, las áreas ya no van a ser simplemente un área, sino que dentro de esas áreas va a haber un departamento. Y en ese departamento obviamente se va a generar su propia política, su propia administración y se va a determinar de las maneras en cómo estos departamentos van a trabajar en función a la actividad. Cada área va a entregar su actividad en el tiempo disponible, ¿no es cierto? En el tiempo también que se ha establecido de la parte de arriba, ¿no? Por eso ahí tenemos que ver las ventajas y los inconvenientes. ¿Y quién lo va a arreglar? Ya no lo van a arreglar desde arriba, sino lo van a arreglar desde los departamentos para que todo esté funcionado. Es como tú, te enfermas de los riñones, pero no te van a dar, como se dice, pues, pastillas para el estómago, ¿no? Solamente va a ser para los riñones. Entonces, eso se vuelve como un departamento. Las funciones, el arreglo que se tiene ahí es por medio de ese departamento. ¿Por qué creen que en medicina hay especialistas? Ah, estoy mal de los riñones, urólogo. Ah, estoy mal del corazón, cardiólogo. Ah, estoy mal del estómago, el gastroenterólogo. ¿Ves? Hay especialidades. Entonces, esa especialidad son como esos departamentos. Ellos se van a encargar de solucionar los problemas que puede haber en dichas áreas. ¿Mm? Otro, saber identificar el grado de la descentralización de una estructura y determinar su nivel más adecuado en función a sus características particulares. Aquí también, ¿no? Cuando nosotros estructuramos, le vamos a dar, como dice, el mapa en cómo vamos a trabajar dentro de la empresa. Pero en las áreas lo que nosotros vamos a hacer es la descentralización. La descentralización, ¿qué significa? Que yo voy a dispersar mis áreas. Cuando está mejor descentralizado, ¿qué va a suceder? Las capacidades, las habilidades se van a ver por esos sectores y es mucho mejor. En cambio, cuando todo está centrado, se va a basar en una sola persona. ¿Y qué va a suceder? Se sobrecarga, ¿no es cierto? Es como nuestra población acá en el Perú. ¿Cuál es el departamento más centrado, no? Obviamente es Lima. Entonces, Lima está pero saturado, ¿no? Ya llegamos hasta 11 millones de habitantes, mientras que el Perú tiene 33 millones de habitantes. Prácticamente la tercera parte de la población está en Lima. ¿Qué se necesita? Descentralizar. Para eso necesito, como dice, ubicar o mejorar las provincias para que la gente, como dice, deje de venir tanto a Lima y ellos puedan tener una vida mejor ahí en cada uno de los departamentos. Entonces, Lima, más bien, la gente de Lima puede ir a provincias ya a trabajar. Esa es la descentralización. Lo mismo sucede en una administración. Hay que saber descentralizar. ¿Por qué creen que muchas veces dicen, no? Bien, señores, se ha abierto una nueva área, una nueva sucursal y tú eres el indicado para ir a esa sucursal. ¿Te atreves a ir? Mira, te voy a pagar más y todo eso. Entonces, ¿sacas bien tu cuenta? Sí, me animo, voy. Entonces te mandan a otro lado. ¿Qué estoy haciendo? Una descentralización. Porque si estamos todos juntos ahí, no vamos a supervisar lo que sucede en las sucursales, no vamos a ver qué está sucediendo. Y si eso sucede, obviamente, no va a haber un control correcto ni rígido que se pueda evaluar la producción. Por esa razón se necesita un buen control por ese lado. Bien, después, saber destacar la importancia de tener un comportamiento estratégico y decisional coordinado. Obviamente, cuando toda la organización está estructurada, está de manera bien diseñada, las estrategias se van a dar también de manera ordenada. Y cuando se da de manera ordenada, obviamente las decisiones
también van a ser bastante eficaces, porque ya sabemos el orden que van a cumplir las áreas. Ya sabemos también los resultados que nos van a brindar cada uno de los departamentos, de las áreas que nosotros estamos controlando, ¿no es cierto? Bien. Entender la importancia y aplicar mecanismos de comunicación transversal en las estructuras complejas y conocer los diferentes tipos. Obvio, se necesita también un sistema de comunicación, una comunicación que nos lleve a todos a entendernos, a hablar casi el mismo idioma, ¿no es cierto? Cuando conocemos muy bien lo que es esa comunicación, ya sabemos y podemos anticipar también los movimientos que tengamos dentro de la empresa justamente con las diferentes áreas. Ya sabemos, ya entendemos inclusive sus debilidades, conocemos también parte de de su, de sus inconvenientes, conocemos sus debilidades, pero también destacamos más, obviamente, sus potencialidades. Si no nos comunicamos, ¿cómo? Pues es como tener tu pareja. Imagínate que no tenga esa confianza para decirte, ¿no? Las cosas que le molestan. ¿Y qué va a suceder? No va a haber cambios. ¿No es cierto? Tú toleras todo, pero no hay una comunicación. Y ahí va a originar justamente la acumulación de esa carga negativa. ¿Y qué te va a originar? Obviamente una gran desazón, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Lo mismo tiene que ser esa confianza, ese compromiso de las áreas y de las cuales la comunicación se pueda dar, ¿no? Así es. Esa es la comunicación que nosotros tenemos que ver. Por eso el trato debe ser así, como si fueran parejas que tengan toda esa confianza de decírselo, pero hay que saber decirlo. Para eso está la asertividad, como les enseñé la semana pasada, ¿no es cierto? Bien, entender que la mejor estructura organizativa depende de las circunstancias particulares de cada organización. ¿Qué significa esto? Que va a depender mucho de las circunstancias que va a pasar dicha área. ¿Quién lo conoce mejor? El área. Quizás tus gerentes, la parte de arriba, no conozcan la situación exacta porque no lo vive. Simplemente ellos lo ven. Una cosa es ver, otra cosa es vivirlo. Es como ir a la televisión y ver las cataratas de Iguaxillacu, que está en Tarapoto. Uy, qué hermoso, qué lugar, pero anda, vívelo. Es diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo lo conoces mejor esas cataratas? Yendo, viviéndolo, bañándote ahí, tocando el agua, sintiendo el calor de Tarapoto, ¿no? Entonces, eso. ¿Quién lo conoce mejor si no es el área misma? ¿Ve? Entonces, lo mismo tiene que ser aquí. El área va a conocer muy bien las circunstancias que está pasando justamente el entorno de su producción, más que los propios gerentes. Ellos solamente se basan en datos, en cifras o en los informes, pero no están viendo la parte vivencial, es la forma en cómo se vive ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que ser de manera particular todas las organizaciones. También conocer los factores que influyen en la elección de los parámetros de diseño organizativo. ¿Qué significa esto? Es decir, si algo sale bien, ¿por qué sale bien? ¿Qué factores influyeron para que la producción sea muy buena o el servicio sea bueno? Pero si algo sale mal, a ver, ¿cuáles han sido esos factores para que esto fracase? ¿No es cierto? Esos factores tienen que ser corregidos. Cuando nosotros hacemos la modificación, vamos a saber qué, qué factores fueron fundamentales para que se dé esa eficiencia. Ahí está la elección que nosotros vamos a tener. Y qué factores no fueron correctas, entonces esas hay que quitarlas y hacer los cambios correspondientes. Cuando ya se dé el cambio, entonces tu área va a responder de muy buena manera. ¿Quiénes van a estar contentos? Los que se favorecen de tu área bien establecida, bien estructurada y con muy buena producción. Esa es tu área de las cuales tú tienes que velar. Ahí tú tienes que conocer esos factores. ¿Ya? Bien, entonces ya hemos aprendido cómo se da esta organización de manera fluida. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿Todo claro? Bien. Ahora sí, pasamos al mapa.
¿Ya? Miren ustedes, cuando hablamos de una estructura organizativa, veamos la imagen, observen bien. Observemos bien. ¿Qué notan? ¿Qué estamos notando? ¿Ah? Bien, estamos notando toda una estructura. Obviamente esa estructura está siendo ramificada, ¿no es cierto? Pero ¿qué se está ramificando? Las áreas de trabajo. Por esa razón, cuando nosotros vamos a hacer una estructura, necesitamos hacer una especie de mapa. Ese mapa, ya que todos nosotros lo vamos a conocer, ya puede partir desde un mapa conceptual. Esos mapas conceptuales de repente ustedes lo han llevado en el colegio, ¿no? Cuando han hecho un texto, ¿no? Y luego lo van conceptualizando para que luego el profesor le dé, o sea, el profesor puede entender lo que has analizado, ¿no es cierto? Ese es el mapa conceptual. Lo mismo, si nosotros hemos diseñado la empresa, ya, según sus áreas, ahora hay que llevarlo como si fuera un mapa conceptual, en las cuales esa estructura se tiene que dar, ¿ya? Por eso, una estructura organizativa, yo lo puedo dividir de tres maneras, ¿no? Primero, si voy a hacer una estructura organizativa, debo conocer los elementos componentes. Luego, dentro de la estructura organizativa hay que ver el lado bueno, es decir, el funcionamiento. Y luego tengo que ver las consecuencias, ¿ya? Obviamente, recuerden siempre, ¿no? Por eso, como les digo, está hasta en la Biblia escrito el árbol del bien y el mal. Donde hay una ventaja, hay una desventaja, ¿ya? Donde hay fuerzas, hay debilidades también, es decir, todo es vulnerable, es la verdad. Entonces, estos elementos componentes tienes que ver con qué voy a componer la estructura. Ahora, después voy a ver las ventajas y desventajas. En este caso se le conoce como funcionamiento, o sea, qué ventaja, o sea, qué es lo bueno de esta estructura. Y luego las consecuencias. Consecuencias puede ser el lado negativo o el lado positivo también, ¿no? Pero de todas maneras, hay mucha diferencia entre consecuencia y resultado. Resultado sí se le puede llamar al lado bueno, es decir, el resultado que yo voy a tener, ¿no? Voy a jugar un partido, bien, chévere. ¿Cuál es la ventaja, desventaja? Ventaja es perder y la ventaja ganar, ¿no? Entonces, el resultado sería ganar el partido. Las consecuencias, perder si yo planteo mal, ¿no es cierto? Lo mismo va a suceder aquí en esta estructura organizativa. Bien, dentro de esta estructura organizativa, bien, vamos a ver los elementos que los componen. En primer lugar, la parte inmaterial. ¿Qué es la parte inmaterial? ¿No? Aquí es donde yo descompongo. ¿Qué es esa parte inmaterial? Es aquello que yo no lo voy a poder ver. ¿Y qué significa la ideología? Es decir, la manera en cómo estamos pensando. La manera del pensamiento aquí se va a basar según la perspectiva. Dicha perspectiva está en nuestra manera en cómo vemos la situación, ¿ya? Esa es la perspectiva, cómo vemos la situación. Es como estás con tu pareja y tu pareja te dice, oye, mira, acomoda esas cosas que están en el cuarto ahí encima del ropero. Ay, ahí tú lo acomodas. Y muchas tu pareja que dicen, no, así no. Pero tú me has dicho que la acomode, tú no me has dicho cómo quieres que lo acomode. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué problema hubo ahí? Perspectiva. Porque la pareja que acomoda dijo, ah, yo lo estoy viendo de esta manera, ¿cómo lo debemos de acomodar? Pero ella tenía o él tenía otra manera de ver cómo debe estar acomodado, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de qué? De perspectiva. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo observas tú la situación? Entonces, la ideología tiene que ser bien detallada como para que el personal o la gente que va a llevarla o va a realizar la producción puedan percibirlo de esa manera. Es un problema de percepción,
¿ya? Pero tenemos que hacer que esta ideología sea bastante amena, tiene que ser bastante eficaz, que todos lo puedan observar. Esa es la parte inmaterial. Bien, ya tengo los elementos del componente. Ahora vamos a la parte material. Muy bien, ¿qué es lo que necesito? Las unidades de línea y las unidades de staff. Ah, carambas. ¿Cuál es la diferencia? Las unidades de staff viene a ser toda la tecnoestructura, es decir, la estructura en cómo se va a diseñar el trabajo de la producción. Y el staff de apoyo. El staff de apoyo dice con quién nos vamos a contar. Es como en la estructura vamos a contar con los gerentes, los administradores, pero en el staff de apoyo hay gente que puede apoyar ahí con su experiencia, o puede ser como una especie de auxiliar, ¿no? Que te va a ayudar de alguna manera, o consejero. Ahí están las unidades de staff. Y luego tenemos las unidades de línea. En estas unidades de línea vienen justamente otras dos, la dirección de esa línea y los núcleos de operaciones. ¿Qué significa esto? En estos dos puntos, lo que voy a evaluar es justamente cómo estas dos formas van a tener que trabajar para que esta unidad se pueda dar. Por eso acá tenemos que ver en la dirección de línea, la alta dirección y la dirección intermedia. Es decir, aquí está el trabajo de los administradores que van a tener que dirigir parte de todas las operaciones que se brindan en la producción. Por eso, ¿quiénes son los que van a administrar, no? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que van a evaluar? Ahí viene el núcleo de las operaciones. En razón a este trabajo se genera la unidad de línea, ¿no? Eso sí lo puedo observar, sí se puede controlar y está por medio de las unidades de staff, ¿ve? Así es como se ven los elementos componentes, ¿no? Bien, pasamos al otro lado, al funcionamiento. Cuando la estructura organizativa tiene su buen funcionamiento, es decir, tiene una organización formal. Para esto, aquí es donde se genera el organigrama. Ese organigrama es la organización graficada, dibujada, así como estamos observando aquí la estructura organizativa de manera gráfica. En la organigrama también tiene que estar graficado para ver quiénes son los encargados de área, para ver cuál es la función, cómo son los departamentos de cada área, qué es lo que hacen. Esa es la organización formal, ese es el organigrama que nosotros estamos realizando. Después tenemos que ver los flujos regulados, es decir, la fluidez. Esas acciones fluidas tienen que estar ya controladas. Ese es el flujo regulado. ¿Cómo los controlo? Después la organización informal. Algunas partes dentro de las funciones que nosotros hacemos, sí o sí va a haber una organización informal. Ejemplo, cuando están los operarios, ¿no? Llega la carga, listo, descargan, ¿no? Echan al camión y todo, bien. Terminan, vamos a imaginar que es 1 tonelada y luego tienen que esperar a otro camión. Bien, en ese lapso de espera, que puede ser unos 20 minutos o media hora, sí hay un tiempo de descanso, porque obviamente estar ahí moviendo las cosas cansa, entonces, ellos tienen que descansar. Y ahí comienzan sus comentarios que ya no son ni siquiera parte de la empresa, sino son comentarios algo personales, cuando tuvieron una juerga, cuando de repente salieron, fueron de paseo, jugaron un fulbito, quién sabe, ¿no? Esa es la parte informal. Esa parte ya no es controlada, porque lo que yo tengo que evaluar es su producción de ellos. ¿Se dan cuenta? Así es. A veces sí, ¿no? Por ejemplo, las funciones de cargo y descargo se da a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por ahí se puede pasar 5 minutos, a veces el personal, ya por 5 minutos, un ratito, nomás te lo acabamos y ya está, para que no quede nada pendiente para mañana. Entonces, eso sí, esa es parte de su organización informal. ¿Se dan cuenta? Y otros son los grupos de trabajo. También ese es otro elemento. ¿Qué grupos se van formando? En los operarios se ve, ¿no? Los grupos que van a trabajar. El área de acabados, el área de rotulados, el área de embalaje. Entonces, esos grupos van a trabajar de manera ordenada. Ahí también se van a unir, se van a juntar, ¿no? Y por último están las unidades de la decisión. En este punto, cada área va a tener su líder. Él es el que decide por todo el equipo de trabajo, por todos los grupos. Bien, entonces, eso es la parte del funcionamiento. ¿Cómo va a funcionar? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre el funcionamiento?
¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, pasamos ahora a las consecuencias. ¿Ya? ¿Qué son las consecuencias? Es justamente lo último, a ver cómo se dio la producción. Bien, en este punto tenemos que ver las consecuencias. Dos elementos importantes, la coordinación y la división del trabajo. Bien, el trabajo se puede dividir, cierto, se divide según las actividades del personal, se divide según el tiempo, se divide según las temporadas, se divide también según la producción, etcétera. Entonces, tú divides el trabajo según como creas conveniente para que pueda tener su funcionamiento. Esto es lo más importante, pero necesito sí hacer una división del trabajo, porque si lo acumulamos a un solo grupo, no hay división, entonces sí se genera problemas, ¿eh? Por eso, coordinación, ¿ya? En esa coordinación está toda la organización. Coordinas, divides. Bien, cuando tú coordinas y divides el trabajo, se genera esa organización. Ahí está el funcionamiento de la verdadera administración. Esta coordinación, a ver, concepto de coordinación, ¿qué es una coordinación? ¿Mm? ¿Qué es una coordinación? Nada. La coordinación son unas acciones que están cronológicamente ya diseñadas. Eso es una coordinación. Que están las acciones, por esa razón viene coordinación, porque viene de manera cronológica, porque están según en el tiempo establecido. Entonces, esa es una coordinación. Es como el cocinero, ¿no? Dice, bien, señores, a la 1 en punto se va a comenzar a servir, ¿no? Tú vaya picando las cebollas, tú los tomates, tú vaya pelando papa y tú vaya haciendo el arroz, ya sabe. Bien, yo voy haciendo acá los aderezos. Ya está la 1, listo. Ya están las papas, ya está esto. Sí, listo, correcto, muy bien. No, yo necesito más de tiempo. Ya, chicos, apóyenlo, ayúdenlo ahí en pelar las papas. Ya está, bien peladitos. Listo, ahora sí. Empezamos a servir, ¿no? Y sale coordinado, ¿eh? La coordinación, eso es en el tiempo. O sea, todo en el tiempo disponible, teniendo los materiales, se hizo lo más rápido posible, ¿no? Por esa razón. Por eso, viendo el programa de Tel Pozo, mi mamá cocina mejor que la tuya, creo que se llama, ¿no? De verdad, muchos se demoran. Les falta tiempo. Bueno, entonces, muchachos, esa es una coordinación. ¿Y cómo se va a lograr la coordinación? Con una adaptación mutua. Ese es entre el personal. Como dice, tienen que llevar una armonía entre ellos. Después tiene que haber un supervisor que vaya de manera directa, que el trabajo esté bien. Por ejemplo, en un área de cocina, el chef es el que supervisa de manera directa que la comida se esté dando, se dé bien. Inclusive dan el control de calidad. Ellos mismos tienen que probar la comida, si está muy bien o está mal, si le falta algún aderezo, si le falta algún condimento, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, ¿qué pasaría si están haciendo un arroz con pollo y el arroz con pollo le falta sal? ¿Cómo lo arreglas? ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? El chef ya sabe qué hacer. No se preocupen, ahorita lo arreglamos. Entonces, él bate un poquito ahí, creo que del aderezo del arroz con pollo, un poquito de esto, solamente un poquito. Ahí le echo un poquito de agua y luego sal, bastante, la sal que necesita. Lo bate, tiene que tener bien batido. Y luego agarra el arroz, lo mueve y lo echa encima, ¿no? Le da vueltas y vueltas al arroz y eso tiene que salir inmediatamente, no puede guardarse ya. Entonces, listo. Prueba, ahora sí, se arregló. Pero aunque no es en la misma consistencia de que cuando la sal está sancochada, o sea, hirviendo, que con la sal cuando le echas instantánea, pero al menos ya se siente el sabor. Listo, entonces se sirvió y asunto arreglado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la supervisión. Y ahí es donde uno tiene que ver. En esa supervisión, ¿qué tienes que supervisar? En esa supervisión tienes que ver la normalización, que todo esté normal, que todo esté yendo bien.
que tienes que ver el proceso, que ese proceso se esté dando. Hay que conocer las habilidades del personal, si está cumpliendo con esas habilidades. Y sobre todo, el resultado. Eso es lo que yo tengo que ver. Y la ideología que ha sido, como les digo, aquí en este punto, importante, miren ustedes, ve, la ideología inicial como parte de la estructura, ¿no? Ahora se tiene que supervisar que esa ideología se haya dado, se haya brindado correctamente. ¿Eh? Así es. Y esa ideología se da justamente, uno, con la disciplina. Dos, también se va a dar con las normas y los valores que nosotros vamos a emplear. ¿Ya? Correcto, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Así es. Ahí está. Esas son las ideologías que nosotros tenemos que saber trabajar aquí. Bien, esa es la estructura organizativa. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Preguntas libres. Todo claro, creo, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Seguimos con el mapa conceptual. Bien, ya hemos conocido la estructura organizativa. Ahora hay que conocer los parámetros del diseño organizativo. ¿Ya? Y también los factores ya de la contingencia. Bien. De igual manera, aquí vamos. Los parámetros. Los parámetros, como le dije, ¿no? También se le puede conocer como métricas. O sea, qué criterios, qué factores son las que nosotros tenemos que ver para que el diseño organizativo se pueda dar. Obviamente, aquí en este punto, lo que vamos a hacer, ¿ya? Es observar el diseño del puesto. O sea, cómo tiene que estar diseñado ese puesto. Y luego la departamentalización. Son 2 puntos para ese parámetro. En el diseño del puesto, aquí voy a ver recién la especialización. ¿En qué eres especialista? ¿Ya? ¿Será lo mismo un policía que un vigilante? ¿Mm? ¿Será lo mismo un personal de higiene, de aseo, que limpieza? No es lo mismo, profesor. Ah, ya ven, entonces hay un especialista. Los diseños del puesto tienen que estar según la especialización. ¿No es cierto? Por ejemplo, una empresa como un casino, ¿no? Un casino, un tragamonedas. ¿Qué necesitan? Un vigilante que sepa manejar armas, sí, pero tiene que estar relacionado o que tenga la experiencia de vigilancia, ya, justamente para servicios como los tragamonedas. Pueden ser hoteles, bares, ¿no? Porque su trabajo va a ser muy diferente. Por eso ellos tienen ¿no? Tienen ese detector de metales y muchos más. Tienen que tener muy buen ojo para eso. Hay tal especialización. ¿No es cierto? No es lo mismo también con un vigilante de banco. Un vigilante de banco sí tiene que estar con armas, inclusive está camuflada ahí, ¿no es cierto? Por eso trabajan de la mano con los policías. ¿Mm? Con los policías secretos, ahí están. Los terna, como se le puede llamar inclusive. Esa es la especialización. También en los aeropuertos, ¿no? Los agentes terna están ahí, tú ni cuenta te das, ni, no sabes ni quiénes son. A veces se pueden hacer pasar como turistas. Se pueden hacer pasar como un personal de vigilancia. Perdón, como de repente como un personal esos de atención al cliente. Pueden también pasar como si fuera personal limpieza. Uno nunca sabe quién es. Esas son sus especializaciones y por ahí descubren pues precisamente cómo salen los paquetes ahí camuflados, etcétera. Tantas cosas que se ven en la televisión. Esos son los diseños del puesto. La especialización que van a tener. Ahí tenemos que ver la parte horizontal, vertical, ¿no? Cómo se especializan, de manera horizontal y vertical.
Otro es la formalización. Cuando yo tengo ya mis especialistas, tienen que estar formalizadas, preparadas y también adoctrinadas. ¿Se dan cuenta? La formalización es como dice, ya te doy el puesto de especialización, ahí está la formalidad. Te preparo, no necesariamente porque ya tienes estudio, estás preparado. No, tengo que hacerte conocer cómo es el ambiente, cómo es el lugar, cómo es la empresa. Esa preparación se necesita. Y el adoctrinamiento, ¿qué viene a ser? La educación. Te tengo que educar. ¿Se dan cuenta? Así es. Ese es el adoctrinamiento. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? No, profesor. Bien. ¿Ya? Pasamos a la departamentalización. Bien, aquí en este departamento hay que ver la tipología, es decir, el estudio del tipo del departamento. Pueden ser básicos, complementarios. Si son básicos, tenemos que ver solamente dos cosas, su función y su mercado. Función y mercado. La función, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero en el caso del mercado, hay que ver, es producto, por el producto de repente se forma un departamento, o por su zona geográfica, o por el determinado tipo de clientes que tengamos, a veces por mayor, a veces por menor, ¿no es cierto? Ahí están las funciones básicas o la tipología, un departamento básico en el mercado. Si ustedes han ido a Macro te vende productos por mayor porque se dirige a los minoristas, se dirige también a las bodegas, ¿no? Por esa razón hay un área especial, no solo es atención del cliente, sino dice atención, orientación y guía al cliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos que hacen son los que dicen, muy bien, señor, ¿usted tiene su bodega? Sí, quiero esto. Ah, ya bien. Entonces, mire, estas son las áreas que nosotros podemos brindarle a usted para que pueda comprar los productos, ¿no? Mire, entonces le orientan al cliente. Así es. Y de esa manera, el mercado se da. ¿No es cierto? Ya se está dando. ¿Por qué? Están ganando un cliente, como dice, una persona más que puede ser o que es su comprador. Es decir, están ganando un cliente. Por eso se va haciendo una clasificación. Por eso se llama departamento de atención al cliente, atención, orientación y guía al cliente. ¿Ve? Hay mucha diferencia con solamente atención al cliente. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Bien. En la parte complementaria, acá sí, hay que ver los números, los turnos y los procesos que podemos tener en esa tipología, en esos departamentos que son complementarios. Por ejemplo, las estadísticas, ahí necesitamos los números. Después los turnos, mañana, tarde o noche, o turno mañana y noche. Ustedes ya vean qué turnos tenemos, ¿no? Hay turnos que son bastante rotativos. Tengo una amiga cuyo esposo trabaja así, ¿no? Me dice, estos 3 meses les va a tocar en el turno mañana. Ya, listo. Entonces va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así trabaja mi esposo. Ya. Y de ahí, otros 3 meses más. No, ahora va a cambiarse en la tarde, de 2 a 10 de la noche. Ya, carambas. Y después le cambian, ¿no? Por ejemplo, de 5 de la tarde hasta la medianoche. Así, no, 4 de la tarde hasta la medianoche. Caramba. Lo bueno es que lo traen a mi casa con la movilidad. Ya. Ahora va a trabajar de madrugada, ¿no? Desde las 10 de la mañana desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¡Wow! Entonces, miren ustedes los números, los turnos y los procesos, de la manera en cómo se va a ir manejando, se complementa la departamentalización. ¿Quiénes trabajan así? Mayormente el personal médico. Los médicos, por ejemplo, trabajan así, los números, los turnos y los procesos. Cuando es en la mañana, está lleno de médicos, el hospital, enfermeras, tecnólogos médicos, ¿no? Etcétera. Pero cuando es en la noche baja, pero son personas escogidas en el turno. Siempre hay un médico que es la cabeza. Hay otros que son practicantes en su mayoría, pero siempre hay uno de experiencia que va a cuidar. Y luego tiene a su personal, también una enfermera de experiencia y otras enfermeras más, ¿no? También que se quedan ahí cuidando. Como en la noche mayormente duermen
como dicen los internados, entonces hay poco control, pero sí se necesita vigilar de todas maneras, ¿no? Entonces ahí, por eso ellos inclusive, pobrecitos, admiro bastante, ¿no? En fechas festivas, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Fiestas Patrias, ellos están ahí pendientes de todo lo que nosotros hagamos. La vida de un médico, una enfermera es así, pobrecitos. Y hacen sorteo, ahora vamos a sortear a ver quién le toca, ¿no? Ah, ya, güey, ya le tocó, ya. Mi tía varias veces, ella es enfermera, ¿no? Varias veces Navidad tenía que pasarla en el hospital. Por eso en su casa todos brindaban, pues, por Navidad sin ella, pobrecita. Y luego ya a las 6 de la mañana recién entraba, hola, feliz Navidad para todos, ¿no? Imagínense, así era. Otra tía también, era 1 de enero y es trabajadora social, de igual manera, ¿no? Todos estamos ahí como y celebrando el año nuevo, ¿no? Con toda la familia. Ya, ella también a las 2 de la mañana, hasta máximo 3, de ahí se fue a dormir, 3, 4, 5, 6 de la mañana y ya estaba listando, ya me voy, ya tengo que trabajar. ¿Qué? Hoy ya primero, sí, hoy ya me toca turno. ¿Se dan cuenta? Esa es la departamentalización según los números, los turnos y los procesos. Ahí para eso también tienes que tener una coordinación. ¿Eh? Así es. Esos son los parámetros del diseño organizativo. ¿Eh? Seguimos. ¿Qué más sigue del parámetro del diseño organizativo? ¿No? Podemos tener justamente la selección de esos parámetros, que se le conoce como los factores de contingencia. Ahí hay que ver el enfoque, cómo va a ser enfocado esa contingencia, cómo está enfocado, ¿no? Para eso hay que ver diferentes tipos, como por ejemplo los factores objetivos o los factores subjetivos, ¿no? Subjetivos es aquello que nosotros lo podemos deducir. Mediante la parte subjetiva es lo que yo deduzco. No lo veo, como dice, de una manera con la vista, sino tengo que deducir, ¿ya? Si, un ejemplo, ¿no? Tú ves a tu pareja que está besando a otro chico. ¡Ay! Ah, tú dirás, ah, es un simple beso. Pero tú dices, ay, no, ya me sacó la vuelta, ¿no? Esa es la parte subjetiva. ¿Se dan cuenta? Pero si es actor o actriz, la chica, y están en un rodaje, ah, ya ahí cambia la cosa, ¿no es cierto? Por eso ahí está la parte subjetiva. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a suceder en el enfoque contingente. En los factores objetivos, ¿qué tenemos que ver aquí? Edad de la organización, la tecnología, el tamaño, la estrategia y el entorno. Estos factores sí son los que yo puedo observar. Simplemente basta conocer, ¿ya? El ambiente y yo puedo tener en cuenta dicho los elementos que van a estar alrededor, ¿ya? Bien. Ahí. Bien, otros parámetros. Aquí vamos a tener la centralización o descentralización. Eso ya depende. Ahorita, por ejemplo, con esto de los cursos que están siendo virtuales, ¿ya? ¿Qué sucede? A ver, piensen ustedes. Si es virtual, ¿hay centralización o descentralización en el trabajo? A ver, mirando acá nomás la situación. ¿Será centralizado o descentralizado? Mm, A ver, ¿qué dicen? Descentralizado. Descentralizado. ¿Seguro? Centralizado, profesor, porque estamos ahí centrándonos para que pueda salir bien las cosas. No, no es así. Sí está centralizado, pero no es porque está centrada haciendo las cosas que salgan bien. No, el que está centrado soy yo. Yo estoy acá en mi computador, esta es mi área de trabajo, estoy en mi, ¿no? En mi PC, estoy con mi celular, porque de acá de alguna manera también, ¿no? Tengo que estar en coordinación con la coordinadora.
Aparte algunos me escriben, así como ustedes, ¿no? Entonces, desde aquí está todo mi centro de operaciones. Ustedes pueden estar en sus casas. Algunos están en Los Olivos, acá en Lima, otros están en Centro de Lima, San Juan de Urigancho. Otros hasta inclusive están en provincias. ¿No es cierto? Pero como dice, la señal llega desde aquí y desde allá hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces, ahorita estamos centrados. Los que están descentralizados son ustedes. Pero vamos a imaginar, ya trabajamos en un salón, ¿no? Uy, la que está en provincia ahora tiene que viajar, quedarse aquí y estar yendo a las aulas, ¿no es cierto? Entonces también sería una centralización, pero descentralizar sería que nosotros como empresa nos movamos a la provincia donde está la señorita educándose con nosotros, ¿no es cierto? Esa sería ya una descentralización. Ahorita en estos momentos se le podría llamar que estamos centralizados, ¿ya? Bien, una operación centralizada. Seguimos. Parámetros del diseño. Vamos al sistema de la planificación y control. La planificación, cómo nosotros pensamos en ese sistema. Y luego ahora cómo los controlamos. Ahí están las unidades de decisión. Por esa razón, en esas tres tenemos que ver dichos parámetros. Yo no puedo planificar algo que no puedo controlar, ¿no? Tengo que saber medir. Y también, ¿cómo voy a decidir si no lo he pensado? Las decisiones se toman por medio de una meditación, de algo que yo estoy pensando. Esa es una decisión. De ahí tenemos que ver los dispositivos de enlace. ¿Cómo van a ser esos dispositivos? ¿Ya? Eso también va a ser importante. ¿Cómo son esos dispositivos de enlace? Ahí tienen que ser de manera las formales o las informales. Obviamente nosotros apuntamos hacia las formales. En esas formales es lo que vamos a ver. Uno, los puestos de trabajo, los puestos de enlace. Los directivos que están siendo integrados para poder observar esos diseños organizativos. Los grupos de trabajo. Y después la estructura matricial, es decir, se basan bajo una matriz. Esa es la matriz que todos nosotros debemos de generar en medio de la planificación. Eso está justamente como la primera opción. O sea, antes de tomar una decisión, antes de poder tomar de repente una idea, tenemos que saber pensar bien las cosas. Esa es la parte de la matriz y todo está relacionado con esa matriz. Por eso, muchachos, ahí está todo nuestro trabajo. ¿Ya? Ahí está todo nuestro trabajo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, dudas? Ninguna, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos cómo hacer una estructura organizativa. ¿Eh? Hay bastante por aprender aquí. Por eso estos materiales me piden y se los voy a pasar, ¿ya? Incluyendo con otros materiales más. Igualito, por WhatsApp nomás se los voy a pasar. Me escriben y se los paso, ¿ya? Bien. Ahora sí, pasamos a la estructura organizativa de la empresa. Acá sí ya viene la parte activa. Como les dije, ¿no? Tenemos que hacer una división del trabajo y una coordinación. Ahí tenemos que ver esa estructura organizativa. Para eso hay que ver el conjunto de relaciones. ¿Cómo se va a lograr esa coordinación? Con una muy buena comunicación. Esa comunicación tiene que estar enlazada entre las unidades y puestos de trabajo, donde se va a determinar las responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tienen los que van a integrar esa área? Y también las tareas que van a cumplir cada una de estas áreas, los puestos. Por esa razón, esas son las consecuencias de los objetivos de la empresa. Nosotros vamos a trazar esos objetivos, esos conjuntos, pero ¿cómo lo voy a lograr si no tengo una comunicación? Por eso, ahí hay que ver dichas responsabilidades. ¿Ya? Bien, tenemos que tener los mecanismos de la coordinación. Estos mecanismos son aquellos instrumentos que permiten integrar los recursos, ¿ya? Luego hay que ver la coherencia interna. ¿Qué es esa coherencia interna?
Es decir, todos aquellos que están integrados internamente tienen que encontrarle la lógica, encontrar la razón del por qué se debe de hacer este trabajo. Hay que conocer el por qué sobre todo, ¿no? El por qué, la razón. Ya les expliqué sobre el método Gung Ho, ¿no? ¿Se acuerdan? La semana pasada les hablé sobre el método Gung Ho, ¿no? En ese método Gung Ho lo que nosotros vamos a ver es el espíritu de la ardilla. Es decir, tu trabajo es importante o no, pero hay que ser consciente de que tu trabajo es importante y que si no haces tu trabajo bien hecho trae consecuencias. Esa es la coherencia interna y todos trabajan bajo esa idea. ¿Cómo se logra ese mecanismo de coordinación? ¿Cómo se logra esa coherencia interna? En primer lugar, una adaptación mutua. Nos debemos de adaptar todos mutuamente. Nos adaptamos al proceso de esa coordinación, nos adaptamos a las tareas, nos adaptamos a las responsabilidades. Después tiene que haber una supervisión directa. De todas maneras, dentro de estas áreas, sí va a haber una persona que supervise dicha producción, que supervise dicho accionar. Esa supervisión directa es la que a nosotros nos va a ayudar y mucho al momento de trabajar, ¿no? Porque ahí vamos a ir viendo qué cosas están saliendo bien y qué cosas están saliendo mal. Después hay que ver la normalización de procesos del trabajo. Ahí también. Todo tiene que estar normalizado, ¿ya? Después normalizar también las habilidades y la ideología, tal como vimos, ¿no? Anteriormente en el diseño, ¿ya? Así es. Por eso, muchachos, todo eso tiene que estar en función a nuestros trabajos. ¿Ya? Bien. Pasamos al siguiente. La adaptación mutua. ¿Cómo lo voy a dar? Bien. Vamos aquí. Comunicación informal. Esa es una comunicación que se da de tú a tú. ¿Ya? No hay un documento formalizado. No hay un documento. Se hace hablando. Hablamos de una manera muy, ¿cómo se dice? Con un lenguaje familiar. Esa es una comunicación informal. El control también va a recaer sobre las personas que realizan ese trabajo. Da flexibilidad a la ejecución de las tareas. Exige también habilidades de las personas que deben coordinarse. Y también se van adecuando para las organizaciones sencillas y las tareas también bastante complejas. ¿Ya? Bien, ahí tenemos el esquema del directivo y luego los subordinados. Los subordinados se le llama al personal, a los operarios, a todos los que vamos trabajando en una empresa. Ellos son los que tienen esa comunicación informal. Esa es los que deben de adaptarse según lo que manda el directivo. Bien, la supervisión directa. ¿Qué tiene que ser esto? Autoridad, responsabilidad y comunicación formal. Órdenes y control. Cadena de mando, esa es la jerarquía. Adecuado cuando la empresa crece y acentúa la división del trabajo. Esa es la supervisión directa. Ahí las tenemos. Miren ustedes cómo eso directivo y subordinado va cambiando y más cuando luego va generándose una especie de pirámide. ¿Ven? Ese es el verdadero networking, por si acaso. ¿Ya? No vayan a confundir el networking con las pirámides, ¿ya? Esa red piramidal que le llaman en algunos trabajos, en algunas empresas. No. Algunos también le llaman red de mercadeo. ¿Ya? Ese no es. Este sí es un networking. Es decir, una malla donde está toda una red de trabajo. Esa es una red de trabajo. ¿Ya? Por si acaso, no confundirlas. Bien, y la normalización, esto permite absorber en un gran tamaño y una complejidad en la empresa. Es decir, que nosotros podemos también
todos estar engranados a una misma supervisión, estar engranados también en razón a una producción. Esto es lo que va a permitir ese tamaño y la complejidad de la empresa. Aquí también vamos a utilizar la complementariamente los anteriores mecanismos, ¿no? O sea, utilizamos los complementos. Es importante conocer un área, conocer el otro, conocer y así sucesivamente para saber qué es lo que están haciendo y cómo mi trabajo va a aportar a estas áreas. Es importante, eso son complementarias. Bien, pasamos a la normalización de procesos de trabajo, ¿no? Así lo podemos subdividir. Aquí es cuando vamos a determinar el contenido del trabajo. Para eso necesitamos un análisis racional de ese trabajo que estamos realizando. Pero cuando nosotros analizamos y determinamos el contenido, obviamente va a venir una poca supervisión directa y la comunicación oral también, ¿no? Va a ser poca, va a ser mínima. Pero también vamos a ver un adecuado, ¿no? Para las actividades operativas básicas, es decir, que pueden ser repetitivas. Y luego tenemos que ver la normalización de los resultados. Aquí se puede decir que estamos hablando ya de la especificación de los resultados, es decir, específicamente cuál es ese resultado que nosotros vamos a observar después de haber producido, ¿no? Si yo voy a atender a un cliente, mi resultado, ¿cuál va a ser? La satisfacción del cliente. Si mi trabajo es producción, yo tengo que ver el producto ya realizado. Si mi trabajo está en el empaque, quiero ver todos los productos empaquetados. Si mi producción es en razón al acomodo de los productos en el almacén, entonces quiero ver los productos que estén almacenados. En otras palabras, tengo que ver específicamente el resultado de lo que yo vengo realizando con mi trabajo. Ese es el verdadero resultado. Después tiene que ser adecuado para los niveles directivos, medios y bajos. Es decir, todos tienen que brindar su resultado. Luego vamos a ver la normalización de las habilidades. Aquí está la especificación de la capacitación. ¿Qué capacitación sí o sí se necesita para mis trabajadores, para las áreas? Aquí se puede obtener la formación antes y o durante la permanencia de la empresa. También hay que ver que sea adecuado para los puestos de trabajos. ¿Será adecuado o no adecuado? Que te capaciten cosas que no necesitas va a ser inadecuado. Yo no trabajo en el área de almacén, yo trabajo en marketing. Ya. Y que me enseñen sobre cómo se acomodan los productos, digamos, de radioactivos, a mí no me interesa. A mí me interesa saber qué es lo que contiene o cómo son los radioactivos para luego yo hacer una promoción de esos productos y sobre todo el manejo y la manipulación de esos radioactivos. Eso sí me interesa, pero el almacenaje no, pues eso a mí no me interesa, no es mi trabajo. Ahí se necesita el personal de almacén, de logística, para que ellos vean el adecuado trabajo que se debe de realizar con estos productos. ¿Ve? Esa es la diferencia. Por eso tengo que saber capacitar a mi personal. Luego hay que ver la normalización de la ideología. Hay que ver la creencia, los valores que se van a compartir. Aquí hay que ver qué valores van a ser compartidos, es decir, con qué valores vamos a trabajar en el interior. Está el respeto, muchas veces está la empatía, así es. Cuando se habla de creencias, se habla de las virtudes. Ojo, no una creencia política ni tampoco religiosa. Aquí sí hay que descartar eso. Hay empresas que, bueno, ¿no? La empresa es cristiana y tratan pues de decir, no, bueno, los valores aquí es ir a la iglesia, hay que ir con nosotros. Eso no es parte de del trabajo. No, señora, así, ¿qué valores? No, acá está la amistad, entonces somos amigos. Listo. Después el respeto, ya, pues el respeto se puede dar, pero decir ir a la iglesia, no. O en los partidos políticos de igual manera, ¿no? Ir a los partidos, pensar así, no. Mi trabajo es en el trabajo, en el puesto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué normas hay? Eso es suficiente. No puedes salirte de otros. Otros confunden cuando habla de creencias. Ya, sí debo de creer en algo que de repente atente contra mi propia religión o contra mi propia doctrina religiosa. Eso sí no puede ser, ¿ya? Por eso no confundirla.
Y otro es importante cuando los puestos exigen fuerte lealtad. Otro, especialmente en los niveles directivos, ¿ya? Adecuado en cualquier etapa de la vida de la empresa y para descentralizar la estructura. Justamente ahí también se observa. Por eso es que en algunos te preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo es tu vida? ¿Eres casado? ¿Eres casada? ¿No? Ay, no, yo soy divorciada, pero tengo 2 hijos a las cuales mantener. ¿Y por qué te divorciaste? No, es que no me tuvo paciencia o no nos comprendíamos y mucho. Y tienes una vida desorganizada. Bueno, pues si no sabes organizar tu vida, ¿cómo vas a organizar mi empresa? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Por esa razón, ahí esas cositas hay que ver. Como dicen, ¿no? Estas ideologías tienen que estar puestos en la vida práctica. Oye, pero ¿por qué eres madre soltera? No, es que soy viuda. Ah, esa es otra cosa. ¿Y cómo sales adelante? Bueno, señor, trabajando. Menos mal tengo personas que sí me apoyan. Tengo el apoyo de mi hermana, me ayuda con mis hijos, menos mal, y no tengo ningún problema, ¿no? Yo los veo a mis hijos bien los fines de semana o después de mi trabajo sin ningún problema y voy supervisando que mis hijos estén yendo bien en el colegio. Hasta ahorita no tengo ningún problema y le agradezco mucho a mi hermana. Perfecto. O sea, no hay ningún problema. Puedo contar contigo porque sé que tus problemas del hogar no vas a traerlas aquí en la empresa. ¿Se dan cuenta? Así es. Esas son las normalizaciones de la ideología. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Coordinación y evolución organizativa. Ahí está. Miren ustedes cómo este es rotativo. Desde la adaptación mutua, la supervisión directa, la normalización de los procesos y la normalización de los resultados y habilidades. Y ahí sucesivamente esto va a ser cíclico. Ahí se ve la edad de la complejidad organizativa, ¿no? De menos a más, cómo se va dando cuenta, cómo va girando. Por esa razón, ahí tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Así es. Vayamos al siguiente. Las partes de la organización. Miren ustedes. Ahí vamos a ver la ideología, la cultura empresarial. Esto se le conoce como la tecnoestructura y el staff de apoyo. La tecnoestructura, ¿no? Miren cómo se va a estructurar la empresa. Obviamente se hace, ¿ya? Desde la alta dirección, la dirección intermedia y el núcleo de las operaciones. ¿Cómo es este? La alta dirección viene a ser justamente la gerencia, tiene que ver con el trabajo de los jefes, de los directivos, la presidencia aquí, ¿no es cierto? Y la dirección intermedia tiene que ver nosotros, los administradores, los que manejan al personal también, de manera directa. Ahí trabajan mayormente, si hablamos de los gerentes ejecutivos, o los subgerentes, como si le quisieran llamar también, ¿no? En algunos puntos, dependiendo también del tamaño de la empresa. Y ellos van a estar en plena supervisión para el núcleo de las operaciones, ¿ya? Así es, muchachos. Ahí se ve todo eso. En las operaciones sí, está el personal que ya hace el trabajo, que desarrolla el trabajo, los movimientos, las actividades. Ellos son los que se encargan de todo eso, ¿ya? Bien. Luego, en el núcleo de operaciones, tenemos a los operarios, ¿no? Esa es la ejecución, son sus tareas básicas, compras, producción, ventas, etcétera. En cambio, en la alta dirección está el ápice estratégico, ¿no es cierto? Ahí ve la presidencia, dirección general, consejeros, staff, dirección general, etcétera. Ahí tenemos también a los asesores jurídicos, etcétera. Y esas funciones está como en velar por la unidad de la organización, ver las relaciones con el entorno, la definición de las estrategias también corporativas, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Eh?
Así es, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, seguimos. Mandos intermedios, ¿no? Esa es la dirección intermedia. Esa es la parte que más trabajan, digámoslo así, ¿no? Porque están en plena actividad. Son los enlaces, digamos, entre la alta dirección y los operarios, ¿no? Así es. ¿Ya? Bien, en estas directivas de división está pues la departamento, la sección, los turnos, así es. ¿Ya? También vamos a ver el nexo de la unión del lápiz estratégico al núcleo de las operaciones, como ya lo habíamos mencionado. Y también tiene que ver el resultado de la supervisión directa, ese es el ángulo del control, ¿no? ¿Qué funciones van a cumplir aquí? Obviamente ellos son los intervinientes, son los que intervienen en esa corriente de las decisiones, ¿no? Son, como dice, la parte de enlace, ¿no? Entre la operación y la alta dirección, ¿no? Operaciones, alta dirección. Ellos, como están en el intermedio, son los que se mueven ahí. De ahí es donde se generan las relaciones fronterizas. Esa es la línea de frontera. Y luego viene el diseño de las estrategias según su nulidad. Así, perdón, su unidad, nulidad, según su unidad. Ahí se desarrollan dichas estrategias. ¿Ya? Bien, en los niveles organizativos y el ángulo de control están este. El nivel organizativo, ese es el escalón jerárquico en una estructura organizativa. El hacer de acá los dedos así, cerraditos. ¿Aló? Lo que pasó por acá. Así. Dice que tu de acá tiene que estar así, hinchar. Sí sé, tía, pero yo me olvido. Tiempo que no, nada. De eso acá tiene que rozar. Bien. Entonces, ese es el nivel organizativo. ¿Ya? Luego tenemos el ángulo de control. Ese ángulo de control es, digamos, está el número de los empleados, el número de los subordinados que van a depender del superior. Justamente el intermedio es el que se encarga de esa supervisión, se va a encargar de que todo marche bien. Bien, y ahí está la organización con los tramos estrechos. Miren ustedes cómo se genera la estructura de la alta. Esos son los niveles jerárquicos, ¿no? Desde el presidente, los gerentes de cada área, ¿no? A veces los mismos dueños que van a manejar a los gerentes, ¿no? Y luego la estructura plana. Eso es de una manera, una estructura en las cuales se lleva así, de manera horizontal, planita. ¿Ya? ¿Lo ven? Listo. Pasamos al siguiente. Seguimos. Cuando hablamos de la tecnoestructura, ¿no? Ahí están los analistas. Esos son los responsables de esa normalización de los procesos, las habilidades y el resultado, ¿no? Justamente son aquellos que van a brindar todo el apoyo correspondiente, ¿no? Según su gerencia. En cambio, en el staff de apoyo, pues son algunas como estas, ¿no? Que también son importantes. Aunque no lo crean, una cafetería también es una forma de apoyo, ¿eh? Hay edificios bien grandes. Vamos a imaginar que estamos en Nueva York, en esas torres enormes, grandes, ¿no? Esos rascacielos que tienen hasta 200 pisos.
Ahora imagínense ahí, si yo quiero tomarme un café, ¿no? O luego salir, vamos a salir a la calle a almorzar, ¿no? Uf, imagínate, salir, bajar todos esos edificios, claro, están los ascensores, pero si todos salen a la una, brrr, el ascensor se llena. Imagínense, ¿no? Pero qué diferencia sería que ya tienes un personal que te trae la comida, ¿no? Brrr, te llevas a tu oficina, te lleva tu café. Entonces, sí existe ese tipo de personas, ¿eh? Que se encargan específicamente de llevar todo eso. Si ustedes conocen Gamarra, ¿no? Y van a las galerías, también las galerías tienen hasta 10 pisos, 20 pisos, ¿no? Donde se venden sus productos. ¿Y qué sucede? Ya el personal, las personas que venden comida, ya tienen a su gente, ¿no? Entonces ellos hacen una lista y todavía van, ¿no? En la mañana, a ver, ¿qué desea comer? Tengo esto, esto, esto. Ah, ya quiero esto y esto, perfecto. Entre las 2:30 o 1 van y ellos lo llevan. Y entonces ellos van pagando ahí por su almuerzo, ¿no es cierto? Esa es otra forma de facilitarles el tiempo, es decir, una entrega a distribución de los productos, ¿no? Ahí está. Esa es la cafetería. Otra es la asesoría, también es otra forma de apoyo. El I+D+I es la investigación, desarrollo e innovación. También gente especializada en esos puntos. En la gente como los financistas, los recursos humanos, la comunicación, el SI, ese es el sistema integrado. Y también, ¿no? Todo aquello que pueda apoyarles, como dice, con el movimiento de sus pensamientos. Otro es el prestar apoyo a la organización. Eso también es importante, ¿no? Por eso ahí tenemos esa estructura. Dentro de ello tenemos las unidades de línea. Es el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Se lo va a lograr por medio de una supervisión directa. Y en las unidades de staff, esa es la asistencia al personal de la línea, esa es la adaptación mutua, ¿ya? Y la ideología como parte inmaterial, aquí puede ser justamente las culturas de la empresa, tradiciones, creencias y muchos rituales, ¿no? Si crean convenientes, ¿no? Así es. Cada uno observa de repente qué es lo que necesita, ¿ya? Así es. Si ustedes han visto el programa este de Aprendo en mi casa, en la que sale pues ¿cómo se llama esta chica? Stephanie Orue. ¿Qué sucede? ¿Ya? Ella hace siempre, ¿no? Su momento de relajación, ¿no? Entonces ellos comienzan pues a respirar, se relajan, ¿no? ¿No? Entonces se sienten así. Y de esa manera pues se hace la adaptación mutua, ¿no? Se relajan ahí. ¿Ve? Hacen esa relajación. Y en esa relajación es la que nos lleva precisamente, ¿ya? A generar, ¿no? Una especie de espacio, ¿no? De momento. Y esa es una forma, es como si fuera un ritual para ella, ¿no? Y de ahí recién inicia las clases, ¿no? De Aprendo en mi casa, ¿no? Así es. Esa es la cultura que ella utiliza justamente en ese programa, porque el programa ya viene a ser una empresa en sí. ¿Ven? Así es, muchachos. Seguimos. ¿Cómo funciona una organización? Aquí hay que ver la organización como sistema de flujos, es decir, cómo va a funcionar. Esta parte, digamos, es la esencia del tema de hoy. ¿Cómo se interrelaciona? Las diferentes partes de la organización se va a llevar así, cuando se da con una autoridad formal. Aquí vamos a hacer una división del trabajo bajo unas cadenas de mando o jerarquía, es decir, quiénes son nuestros superiores. Y luego tenemos que ver los niveles de la administración. Aquí vamos a ver el mecanismo de esa coordinación, que es la supervisión directa. ¿Ve? Así es. ¿Quiénes están arriba de ti? ¿Quién es tu jefe inmediato? ¿Quién es el que se encarga de trabajar contigo? ¿A quién rindes cuenta? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? ¿Ve? Así es, ahí tenemos todo eso. Y otra es la organización como sistema de flujos que son regulados. Miren ustedes, arriba cómo se ve. Como una manera organizada. Pero en el caso del sistema de flujos regulados se ve la actividad.
cómo se va a interrelacionar, ¿no? Miren ustedes, las flechas van a indicar dicha actividad. ¿Eh? Así es. Aquí es donde se da la red ordenada de esos flujos. El trabajo de operaciones, la información y la toma de decisiones. Y se forma o se da la información de staff, ¿no? Eso es con inteligencia. Ahí están los mecanismos de la coordinación que generan la normalización, ¿no? Así es. Esa es la normalización. ¿Se entiende? Bien. Seguimos. Cuando los centros de poder no son oficiales, las vías de comunicación también van a ser informal. Las relaciones personales y grupales también no son oficiales. Y esto es lo que se va a generar. Miren ustedes, no hay una dirección exacta. ¿Ya? Por esa razón, ¿no? A veces, ¡pum!, lo ocasionan, lo explosionan al que está en el medio, ¿no? Y algo que no debe ser. Y esto sí tiene que haber una adaptación mutua para que esta coordinación no genere esta saturación de trabajo. Se tiene que haber una adaptación. Bien, el otro, grupos de trabajo formales, grupos de trabajo informales. Estos son los grupos de trabajo, relación horizontal, formales e informales. ¿Eh? Así es. ¿Se dan cuenta? Bien. Relación horizontal. Miren ustedes. Esto es cuando se da con una coordinación de manera interna. Coordinación, grupo de trabajo formales por medio de una idea, de una formalidad, y los informales no, trabajan por su cuenta. ¿Ya? Así es. Seguimos. De ahí tenemos el sistema de procesos de la decisión. Este es el conjunto coordinado de las decisiones. Decisiones estratégicas, decisiones tácticas, decisiones operativas. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos el funcionamiento de esta organización. ¿Ya? Bien. Miren ustedes cómo se da. Miren ese orden que ustedes pueden ver durante el flujo del trabajo, el flujo de las decisiones en sí, ¿no? Ahí está. Por eso se decide de manera estratégica, de manera táctica y luego según las operaciones correspondientes. Miren ustedes cómo se da. ¿Se dan cuenta? Bien. Pero ahora veamos todo en conjunto. ¿Mm? Todo en conjunto. Miren ustedes cómo se da. Así es el funcionamiento de una organización. Bueno, vista desde ese punto, ¿no? Ese es todo el trabajo que uno realiza. ¿Eh? Mira, todos esos movimientos que haces. Así se ve una oficina, ¿no? ¿Ah? El movimiento de la personal, el movimiento de por acá, las operaciones. Todos trabajan, pero según su línea, ¿no? Bien. Seguimos. Vamos por este lado. Parámetros de diseño organizativo. Estos son los parámetros. Aquí es donde vamos a configurar la estructura interna de cualquier organización. Por especialización, formalización, preparación y adoctrinamiento, departamentalización, dispositivos de enlace, descentralización, planificación y control. Ahí tenemos los diseños de puestos. Esa es la especialización, formalización y preparación y adoctrinamiento. En este punto, cualquier puesto dentro de una estructura organizativa debe estar caracterizado por un nivel de especialización que sea horizontal y también tanto vertical. Por eso, ahí es donde viene toda nuestra formalización, preparación y adoctrinamiento, ¿no? Porque queremos darle justamente lo que esa persona debe de conocer dentro de la empresa, ¿no? Así es. Ahí tenemos las especializaciones. Cuando son horizontales es cuando el número de tareas diferentes desarrolladas en el puesto son de menor número, ¿ya? Según esas tareas.
Pero a la vez, esos números diferentes pueden ser especializados en una dimensión horizontal. Aunque también puede darse por un número mayor de tareas en los puestos, que pueden ser de menos especialización en su dimensión horizontal. Pero cuando es algo vertical, la libertad de actuación sobre las tareas del puesto son mayores. Aquí puede ser una menor libertad para realizar las tareas del puesto, pero con una mayor especialización. O también una mayor libertad, pero con la manera de realizar las tareas del puesto que implica, ¿ya?, con puestos menos especializados, pero todo depende de cómo los movemos aquí, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? En el caso de estos, de la manera horizontal o vertical por medio de las especializaciones, se va a generar una mayor destreza. Es como un futbolista, ¿no? Yo soy defensa y entonces esa es mi especialidad, ser defensa. ¿Puedo meter goles? Sí, de cabeza, puedo subir al área y meter, ¿no? Hay algunos defensas que la hacen hasta de delantero, ¿no? Porque vienen de atrás y pueden patear al arco, ¿no? Acá en el Perú era el Camello Soto, ¿no? Chumpitas también de tiros libres metía los goles, ¿no? Entonces, así, esas son las ventajas: mayor productividad, mayor destreza, menores pérdidas de tiempo y los métodos van a ser bastante eficientes. En el caso de los inconvenientes, vamos a ver los problemas de coordinación, desequilibrio y encargos de trabajo son también los problemas de motivación. Estos son algunos inconvenientes, porque no sales también de esa zona, ¿no? Se te vuelve como una zona de confort también, ¿no? Bien. Otra, ¿cuál es la solución? Humanizar el puesto. ¿Qué significa? Pensar como ser humano, no pensar en el personal como si fuera un robot. Tenemos que ampliar ese horizontal, de manera horizontal, todas sus capacidades de desarrollo y enriquecer el trabajo. Eso también es importante. Luego hay que ver la especialización y partes de la organización. Aquí hay que ver la mayor especialización horizontal en el núcleo de las operaciones. Todos los elementos están relacionados, ¿eh? Bien, seguimos. Dentro de la formalización tenemos también el uso de las reglas y procedimientos. O sea, ¿qué reglamentos hay? ¿Qué procedimientos hay? Tenemos que ver también dentro de esas reglas los objetivos, las ventajas y los problemas. Cuando son objetivos, nosotros podemos controlar el comportamiento del individuo en el puesto del trabajo. Y cuando encontramos las ventajas, ese comportamiento puede ser previsible, es decir, yo lo puedo ver a futuro. Y ahí también puedo optimizar todas las capacidades, habilidades sobre esa actitud que va a tener todo el personal que va a trabajar aquí. Esto también va a hacer que aumente la eficiencia de mi personal cuando hace alguna actividad. Pero también puede generar un mecanismo de seguridad en los empleados, que al aumentar la eficiencia, mi personal se va a sentir bastante seguro hasta de sí mismo. También va a garantizar la imparcialidad en el trato con los clientes. Pero en el caso de los problemas, puede haber una reducción de las relaciones personales, rechazo automático a ideas innovadoras, mala atención a los clientes. Podría darse, ¿eh? Pero también hay una menor motivación del trabajador. Son problemas que nosotros podemos observar, pero tenemos que prevenir. Todo está en la prevención, ¿ya? Si lo formalizamos, tiene que ver esto. Formalización y partes de la organización, obviamente una mayor formalización en el núcleo de estas operaciones. Qué interesante, ¿no es cierto? Bien, seguimos. La preparación, ahí es donde nosotros tenemos que preparar al personal. Obtenemos los conocimientos relacionados al puesto y normalizamos las habilidades que tiene el personal. Por eso, mayor preparación y una también menor formalización. ¿Cuál de las dos? La preparación, fundamental para que el puesto y la estructura se dé. Pero en el caso del adoctrinamiento hay que ver la parte de la socialización de los trabajadores. ¿Cómo se van a socializar con ese adoctrinamiento? Como medio de, o sea, ¿qué cultura empresarial vamos a formar en ellos? ¿Cuál va a ser la manera de hacer las cosas en la empresa? Estilo de adopción de decisiones en la empresa. Y aquí es donde la ideología tiene que intervenir en la mente de los trabajadores, ¿no? Por eso este adoctrinamiento es fundamental en aquellos puestos que exigen fuerte lealtad, ¿ya? Seguimos. La departamentalización, ahí está. La agrupación de puestos en unidades organizativas. Ahí están los departamentos. Tenemos ventajas. Facilita la coordinación dentro de las unidades. Los inconvenientes. Dificulta la coordinación entre unidades.
Y los criterios de departamentalización, vamos a ver las básicas, cuando se aplica a todos los niveles organizativos. Es decir, los departamentos por funciones o por mercados, ¿no? Esos son, como ya les expliqué en un inicio. Y en el caso de los complementarios, es cuando los departamentos se dan por números, tiempos y procesos, ¿no? Como también lo habíamos visto en un inicio. De ahí viene la departamentización por funciones. Miren ustedes cómo se agrupan, ¿no? Desde la dirección general, ¿no? Rosa García. Director de organización, Luis Rodríguez. Director de producción, directora, director financiero, director del IDI, selección, confección, sección etiqueta, sección inspección, ¿ve? Estas son las otras áreas, la de apoyo. ¿Ve? Miren ustedes, ¿quiénes están a cargo? Las ventajas, ¿no? Un método de agrupación lógica estimula la especialización funcional, y facilita el desarrollo profesional de los especialistas. En otras palabras, te vuelves especialista en ese campo. Facilita la capacitación del personal. Los inconvenientes. Puede haber problemas de coordinación en cada una de estas funciones. También una formación de culturas departamentales, ¿no? Es decir, se vuelven propios e independientes, ¿no? Y a veces no quieren hacer caso a otros departamentos. Eso puede pasar. Otra es la difícil evaluar la contribución de cada función. Y otro, lo que se llama los cuellos de botella. ¿Qué significa cuellos de botella? Cuando no hay saturación de la dirección general. Puedes saturar una de las áreas y se genera ese cuello. Es decir, hay una demora. Departamentalización en base al mercado, ¿no? Eso es cuando creas una unidad estratégica de negocio, la UE. Posee propios objetivos, operan en su entorno propio, elaboran sus propios planes estratégicos, ¿no? Así como estamos viendo en la imagen. Entonces, ahí cada uno decide cómo dividir su trabajo y elaborarlas. Bien, en un grupo empresarial tiene que haber una estrategia corporativa y la organización del grupo para que esto pueda funcionar. Y en una unidad de negocio hay que ver la estrategia de negocio y cómo nos vamos a organizar en razón a ese negocio. Y si hablamos de un área funcional, hay que ver su estrategia de cómo debe funcionar y su organización según su función. ¿Ya? Bien, departamentalización por productos. Esto es cuando se ve en las grandes empresas y una diversificación. También los departamentos son responsables de la línea de productos. Hay ventajas y también hay inconvenientes. Ventajas es que se va a concentrar en toda la línea de productos, pero también vamos a tener respuestas rápidas, porque al conocer la atención de las líneas de producto, vamos a tener una respuesta rápida a los problemas del mercado que podamos encontrar. Y esto también nos va a dar un mayor conocimiento de cómo podemos aportar tanto a los productos como al mercado, porque ahí tienes que generar mercado, producto, mercado, producto, y vamos mejorando según la demanda del mercado. Propicias también la innovación dentro de cada unidad, porque los cambios que yo haga en mi producto va a ser en razón al estudio del mercado que yo realice. ¿Cuál es el inconveniente? La alta dirección pierde control sobre las filiales. Hay filiales, y yo pierdo el control, ¿no? Pero yo sé que me tienen que responder nada más, pero estar ahí en control, difícil. Bien, en caso de los departamentos de áreas geográficas, también son para grandes empresas, se diversifica territorialmente y aquí existe un responsable por cada zona geográfica. También se va a concentrar en los mercados geográficos, se genera también una respuesta a los mercados geográficos, se da una aportación en cada zona y se propicia la innovación de cada unidad. ¿Por qué? Tiene que estar en razón a la zona geográfica. Así es, tiene que estar en esa razón. Principal inconveniente, de igual manera, existe o pierde un control sobre las filiales, ¿no? Igual, departamentalización por cada cliente. También, mayormente estas tres se utilizan para las grandes empresas. También hay un responsable por cada cliente, ¿no? También existe la atención por cada tipo de cliente, por esa clasificación. Y también vamos a encontrar sus demandas del mercado. Se va a adaptar como también los productos hacia los clientes. Y también se va a perder el control en las filiales, porque todos los clientes no son iguales. ¿Ya? De ahí tenemos el departamento en base a números simples. Ahí está la agrupación de puestos en función del número de individuos. Los niveles bajos de la organización, esa es la baja preparación, la agricultura y la construcción. Después vamos a ver la departamentalización por tiempo. Esta es la agrupación por puestos por turnos. Niveles bajos de la organización.
los hospitales, policías, altos hornos, tiendas de 24 horas, hoteles, ¿no? ¿Y cuál es la principal ventaja? Se extiende la jornada laboral. Por eso es que hay personas que pueden trabajar en doble turno, ¿no? Ah, ya, mi trabajo es de 9 a 4 y se necesita un personal de 4 hasta las 11 de la noche. Ya yo lo hago, dicen, ¿no? Entonces trabajas hasta 16 horas. Ahora, dependiendo también, bueno, esas son las políticas. Países como España, Suecia, Japón y casi todo, ¿cómo se llama? Asia, no se trabaja 8 horas, trabajan 6 nada más. Y entonces, así como tú trabajas 8 y te pagan por tus 8 horas, ellos les pagan por sus 6 horas. Entonces, con sus 6 horas ya tienen todos sus beneficios. Y hay gente que dice, no, yo quiero trabajar, depende de cada uno. Aprovecha las 6 horas y luego lo que te resta de tiempo tú decides en qué cosas trabajar o hacer, ¿no? Algunos deciden estudiar. Pero hay otros que dicen, no, yo puedo trabajar otro turno más, o sea, 2 turnos. Allá me dedico a trabajar nada más. Así es. Esa es la extensión de la jornada laboral. ¿Eh? Bien. Y el departamento por procesos de equipo también, ¿no? Afecta también al área de producción porque se asignan los procesos en los departamentos. Aquí hay que ver una especialización tecnológica y humana y el inconveniente puede haber unos problemas de coordinación porque los trabajos en equipo son diferentes, ¿no? Vean ustedes aquí, hay una descentralización y una delegación en esa descentralización. ¿Qué pasa si hay una delegación de autoridad? Se hace una estructura descentralizada. Y si es una poca delegación, se hace una estructura centralizada, ¿no? O sea, bajo una delegación, nada más. Mayormente eso se aplica para empresas grandes cuando hay una estructura descentralizada. Y empresas pequeñas, la centralizada, ¿no? Estos son los factores que influyen en el grado de la descentralización, ¿no? ¿Qué te favorece una centralización? Obviamente, existe un entorno más sencillo y estable, una estrategia adecuada y también estable. Mayormente la centralización te va a dar una estabilidad. En cambio, en la descentralización no, es un poco más compleja. Por eso necesitamos un personal que sea competitivo y también flexible para poder manejar toda esa descentralización. Por eso aquí la parte de arriba, la alta dirección, debe tener las reglas generales y muy bien establecidas las funciones que tienen que ver. Como reglas generales puede ser la delegación de las decisiones, tanto que sea con decisiones estratégicas y lo que debe tomar en cuenta la persona encargada en esa descentralización. Y si son funciones, tiene que ver su producción, ventas, personal, compras, etcétera. Las ventajas, hay que tener una mayor agilidad organizativa. Esta es la descarga, la alta dirección. Fomenta la adopción de decisiones, adaptación a condiciones cambiantes. Rapidez a la toma de decisiones, fomenta la capacitación de la dirección, facilita la diversificación. ¿Cuáles son los inconvenientes? El control, la coordinación y el coste, ¿no? Puede haber una pérdida de control porque en esa adaptación, en ese proceso, sí puede haber, ¿no? Por la descentralización. Después va a dificultar la aplicación de la política. No va a ser uniforme porque viendo los lugares van a ser bastante diferentes. Pero sí puede haber una multiplicidad en los costos de unidades centralizadas, pero el control va a ser diferente, ¿no? Y las inversiones por cada uno de ellos también va a ser diferente, ¿no? Así es. Este es el grado de descentralización, cuando hay una autoridad no delegada y cuando hay una autoridad delegada. Miren ustedes qué es lo que va a suceder. Bien, ¿cuál es el sistema de planificación y control? Esto sí viene como una estructura, ¿no? De ideas. Eso es lo que tú tienes que ver desde un inicio. Planificar las acciones y el rendimiento. Aquí vas a ver tu estrategia bajo un nivel que sea bastante simple, luego pasar a las funciones. Aquí sí tienes que ver tus estrategias corporativas y funcionales. Por eso, de ahí cuando vas a tener que dividir. Entonces, empieza por lo simple, lo funcional y pasas a las divisiones. En esas 3 estrategias está todo tu proceso de la organización. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando tú generas esos 3 niveles, vas a tener la decisión estratégica, la decisión táctica y la decisión operativa. Bien. Ahora hay que ver algunos puntos. Estos son los dispositivos de enlaces. Estos son los puestos de enlace, los directivos integradores, los grupos de trabajo y la estructura matricial, ¿no?
Esos son los puestos de enlace que nosotros vamos a tener. Eso se ve en la estructura, cuando nosotros tenemos que hacer la coordinación correspondiente en cada puesto de trabajo. En eso, dirección integradora, hay que ver con quiénes estoy trabajando y cómo nos vamos a integrar, según los puestos en los cuales está trabajando cada área. ¿Ya? Esos son los grupos formales y los informales a la vez, pero obviamente vamos a trabajar con la descentralización de una formalidad. Los factores contingentes, como ya les dije, es aquello que nos sirve como un segundo plano, como una segunda idea, pero nos va a ayudar a optimizar la organización. Acá hay que ver la tecnología, el tamaño, la edad, el poder, el entorno, la estrategia. Estos factores son los que definen el diseño organizativo particular en cada una de la empresa, ¿no? En cada una de las áreas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, ¿no? Bien. Bueno, chicos, entonces hasta ahí lo vamos a dejar. Me escriben al WhatsApp para pasarle todos los materiales que les he brindado, ¿ya? De lo que hemos visto hoy y luego con otros materiales más que ustedes van a trabajar, van a elaborar. ¿Ya, chicos? Bien, de todas maneras, voy a tenerlos en lista. Evelyn, Viviana, Yelina Soria. Yelina Soria, recién te has integrado, ¿no? Yelina. No, profesor. ¿No? Ah, ya, bueno. De todas maneras, no está David Huertas, también estaba creo que hace rato. Bueno. Bueno, muchachos, entonces me escriben, ¿ya? Al WhatsApp y se les voy a pasar los materiales, ¿ya? Me escriben nada más. Si es así, entonces con eso concluimos la clase de hoy. Bien, hemos tenido lo que es la organización de la empresa. Como ustedes verán, en conclusión, organizar también no es solamente dar el orden y decir ya hagan esto, no. Se necesita pensar, tener una estructura, pero sobre todo que esta estructura funcione por medio de un sistema. Ahí está todas nuestras habilidades como profesionales en la administración. ¿Ya, chicos? Profesor, disculpe. Sí. Estaba intentando querer entrar a las clases grabadas y no pude Ya, ingresar. lo que pasa es que las clases grabadas solamente se mantienen por 24 horas. Entonces tienen que descargarlas. ¿Ya? De todas maneras, puedes pedirle a la señorita Ángela que te pase porque ella lo tiene almacenado en una computadora, ¿no? Entonces te lo puede pasar, sí, por medio de un drive, ¿no? Entonces, eso sí lo puedes hacer. Por eso es importante que ustedes tengan, ¿no? Por eso estén atentos, porque la señorita Ángela sube la dirección en el WhatsApp. Entonces, ni bien llega, usted lo que tiene que hacer es descárguenlo, sea en su celular, descárguenlo en su computadora, o guárdenlos. Lo más práctico es guardarlo en su propio drive. Entonces, ahí vas a tener todas estas clases grabadas que te van a ayudar para más adelante. ¿Ya? Así es. Bien, chicos, entonces, hasta ahí lo dejamos. ¿Ya? Me escriben al WhatsApp para pasarle los materiales. ¿Ya, chicos? Se cuidan. Gracias, profesor. Ya, listo. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense.